la primera línea, la acción de los muchachos en Cali fue muy simbólico el monumento que hicieron allí en Puerto Resistencia. En Puerto Resistencia, antes se llamaba Puerto Rellena allí. Ese monumento pues es un sitio que se volvió turístico, inclusive todo el que va a Cali quiere ir al monumento de Puerto Resistencia. ¿Qué significa eso para la lucha social en la ciudad de Cali? Pues para mí significa que es la memoria histórica de los vencidos ante la ignominia del poder. Y digo de los vencidos porque siempre la historia nos la han contado los vencedores. Y haber logrado dejar ese monumento y que no lo hayan tumbado, porque hubo muchos intentos de tumbarlo y todavía hay quienes quieren tumbarlo, haber logrado que ese monumento se erija y se mantenga es recuperar la memoria de esos 48 jóvenes que asesinó la policía en Cali, solo en Cali, 48 muchachos y muchachas. 48. 48 y 63 en el Valle del Cauca. Fue sin contarle los desaparecidos y sin contarle los mutilados. Los que quedaron sin ojos. Sin ojos, o los que quedaron lisiados de una mano, de un pie, o quedaron en sillas de ruedas. Es que yo tengo documentada mucha información. A mí nadie me puede venir a echar cuentos. Es que yo estuve metido en el estallido haciendo reportería en el sitio. Y yo veía cómo llegaba el SMAT, cómo llegaba el GOES, y sin fórmula de juicio, sin siquiera preguntar qué está pasando aquí, eso era llegando a disparar. Eso le trajo a usted muchas amenazas, ¿no? Y tuvo medidas cautelares de la Comisión. Y todavía las tengo. El fin de semana pasado intentaron agredir a mi escolta porque no me encontraban a mí. Y el canal lo siguen persiguiendo, a mi equipo de trabajo de la Coruna en el Valle la siguen persiguiendo. Y a mí mismo. Pero ¿cómo se entiende en un gobierno que está cambiando realmente la concepción del enemigo interno y la seguridad democrática a una concepción más de derechos humanos? ¿Cómo se entiende que eso esté pasando hoy en día? Esa es una muy buena pregunta, mire. Y yo diría que aquí hay que hacer pedagogía con la ciudadanía. Los ciudadanos en temas políticos somos míticos, tenemos pensamiento mítico. Y asumimos que entonces llegó Gustavo Petro y el país cambió de la noche a la mañana. Eso no es posible. Por más voluntad que tenga Gustavo Petro en persona y Francia Márquez en persona, debemos entender que el Estado es como un elefante, es mamotrético, es inmenso y es lento y es pesado. Gustavo puede estar intentando direccionar, pero yo tengo información de que, por ejemplo, de los 2.000 cargos más importantes que tiene el Estado, primero, segundo y tercer nivel, no se han llenado los primeros 1.000. El gobierno nuevo no ha podido nombrar los primeros 1.000, tiene mucho menos de 1.000, y todos los otros son funcionarios de segundo y de tercer nivel que vienen del gobierno anterior. Y entonces a un ministro o a una ministra le toca vérselas con funcionarios que son los que al final de cuentas tienen el poder del día a día. Porque una cosa deciden, claro, porque yo llego y hablo con usted como ministro y le digo, ministro, ayúdeme en esta cosa, y usted me dice con mucho gusto, y usted llama a su viceministro o al director de una dependencia de su ministerio y le dice, por favor atiende esta solicitud que hace Alberto Tejada. Pero sucede que ese señor o esa señora que es de rango medio, alto o medio, tiene en su facultad la capacidad de pedirme, pero tiene que darme este documento, tiene que venir a tal otra cosa, este es el tiempo, y por esa vía me va dilatando las decisiones. O sea que el entrampamiento del poder se da también a la inversa, es de arriba hacia abajo. Gustavo Petro puede estar muy afanado por cumplir muchas de las promesas de campaña y por darle un sello de identidad a su gobierno, pero hay todavía en el aparato estatal mucha inercia del gobierno anterior. Bueno, pero ¿a qué hora va a arrancar el gobierno entonces? No, yo creo que está arrancando, ya ha arrancado, solo que pues no, uno quisiera que fuera más rápido, pero lo que pasa también, no se olvide, Griselio, que es que cuando usted tiene a la matriz corporativa en su contra, todo se magnifica, y cuando usted tiene la matriz corporativa en su favor, todo se magnifica, pero en favor. A Iván Duque ningún medio corporativo le hizo los grandes debates que hay que hacerle a un gobierno inane, incapaz, corrompido, miserable,
como el que fue el de Iván Duque, pero a este gobierno que acaba de entrar y que tiene una serie no de... le han dado ni los primeros 100 días. No, pues por favor, al contrario, necesitan es quitarle el oxígeno para generar en el público el relato mediático de que es que aquí no funciona nada. Pero el gobierno se equivoca porque da la idea de que no es coherente todos sus equipos de colaboradores. Es una cosa lo que señala el presidente, y los colaboradores siempre cuando hacen declaraciones dicen cosas totalmente opuestas a la que dice, inclusive que dice el presidente. Sí, yo admito que usted tiene razón en eso, porque yo también soy periodista y tengo la misma lectura. Debiera existir una especie de portavoz, como existe en los gobiernos como existe en el gobierno norteamericano. En el gobierno norteamericano. Allá ningún ministro va hablando, ningún viceministro va hablando lo que quiera. No. Allá hay una matriz, allá hay un protocolo informativo donde está claro qué se va a decir en nombre del gobierno y qué no se responde. Aquí hay que hacer una cosa como esa. Necesitamos que haya un portavoz, hombre o mujer. O sea, le está fallando al gobierno la comunicación política. Sí, claro, porque entonces usted, que es ministro de A, yo ministro de B y el ministro de C, cada uno dice lo de su cosecha, y a veces usted y yo terminamos en contradicciones que generan una especie de incertidumbre. De incertidumbre, de estrés en la gente. No hay un mensaje claro, contundente a la sociedad realmente por parte del gobierno. Y entonces se ven cosas dispares. Y entonces, por ejemplo, la prensa le ha puesto al ministro Bombero al ministro de Hacienda, porque siempre sale a corregir los demás ministros. Sí, y lo que pasa es que, bueno, todos tenemos que aprender desgraciadamente sobre la marcha en temas de poder político, porque también el Congreso es nuevo en un alto porcentaje, recuerde, yo mismo soy un primíparo. Y la bancada del Pacto Histórico es una bancada que nueva, todavía es muy nueva, y muy débil, no se presentan unificados. Correcto, y porque somos nuevos, porque no hemos hecho trabajo social, ambiental, periodístico, educativo, deportivo en nuestros territorios, y casi siempre hemos estado en la orilla de la oposición. Llegar a ser gobierno y llegar a ser agente de poder, eso no nos lo esperábamos. Y entonces ahora también nos cuesta trabajo cambiar el chip mental, de que ahora ya no se trata de tanto hablar en la lógica del opositor, y más bien hablar en la lógica de quien está apuntalando el gobierno nuevo. Bueno, pero a ver, sigamos con el cuento del gobierno, porque ya se van a cumplir los 100 días, y el gobierno en estos 100 días tiene que mostrar, porque en los 100 días siempre se mide a nivel internacional el talante, lo que van a ser los 4 años. ¿Qué podemos destacar de este gobierno en estos primeros 100 días? Gustavo Petro, independiente de lo que algunos opinadores estimen, ha sido hábil en hablar de una coalición de Frente Amplio, porque este es un gobierno de transición, este es un gobierno que no es de ruptura, no es un gobierno de revolución. Por lo tanto, aquí hay que entender que hay que mezclar los intereses de los partidos que no están afectos a la línea política del gobernante con los partidos y movimientos que están afectos a la línea política del gobernante, y en eso creo que él lo ha sabido hacer. Pero fue exitoso, es que el Pacto Histórico logró las elecciones del Congreso, pero para ganar la presidencia Gustavo Petro lo hizo a través de una cosa que le llamó Frente Amplio, que fue exitoso. Por eso le digo que en o sea que esa fórmula se puede repetir para las elecciones territoriales el próximo año. Obviamente, y además Petro ya lo ha dicho. Petro a nosotros los congresistas ya nos lo dijo. A las elecciones hay que ir como un Frente Amplio, a las elecciones hay que ir en coaliciones, porque es que pretender en un país tan inestable en cuanto a la correlación de fuerzas políticas, que partiditos individuales del progresismo, del espectro ideológico de la izquierda o de las izquierdas, como lo queramos llamar, o de un liberalismo de izquierda o de un liberalismo socialdemócrata, vayan a lograr el poder, es muy difícil. Hay que ir a sentarse a la mesa a hacer negociaciones programáticas vía coalición.